y también el director de Cariofil. Él nos va a hablar de las consideraciones cardiovasculares en la práctica del buceo. Muchas gracias. Bueno, que nada, muchísimas gracias por la invitación. Esta charla me parece que es a veces de poco alcance, pero es muy apasionante saber cómo cambia la fisiología cardiovascular en la inmersión. Entonces, voy a por supuesto tratar de irme desde las bases para que se vaya comprendiendo el aspecto clínico y cumplir con los objetivos que tenemos pues, para la charla, que son primero conocer la fisiología del rendimiento, que puede ser condiciones normales, para que a partir de ahí veamos cómo cambia esta fisiología, pero en la inmersión. Vamos a tratar de identificar cómo el buceo, es decir, como estrategia o como deporte, pues tiene riesgos asociados tanto a la compresión como a la descompresión. Vamos a tratar de analizar algunas concepciones cardiovasculares muy prácticas, que es justamente el motivo del simposio. Y finalmente, pues, vamos a hablar de si algunos pacientes con cardiopatía pueden no realizar esta práctica, porque se asume que quizás pueda no ser prescrita para todo el mundo. Bueno, para la introducción, primero quisiera que entendiéramos algo que esfuerzo por entender cómo logramos el rendimiento humano. El rendimiento va a cambiar según el ambiente o la situación en la que se encuentra el sujeto. Evidentemente vivimos en un planeta que por la estancia que tiene con respecto al Sol está inundado de oxígeno. Y esto es relevante para empezar la charla, que somos entes particularmente aeróbicos, es decir, nuestro sistema energético predominante y principal es el sistema oxidativo. El sistema aeróbico depende de los oxidoscasos y también de los carbohidratos particulares. Vivimos claramente inundados de este elemento. Ahora, este elemento por sí solo está disponible para todo el mundo. No está directamente proporcionando energía nada más porque existe. Se tiene que juntar con nutrientes a los cuales oxida y se produce energía. Esa capacidad de producir energía a través de consumir este oxígeno, justo le llamamos consumo de oxígeno. Y lo vamos a estar abreviando precisamente como VO2. Ahora, evidentemente este VO2 está en máxima capacidad energética. No es igual en un sujeto pues, sano que entrena, más o menos que puede lograr lo que llamamos las medidas de consumo de oxígeno, que son las METs, 15 METs tal vez en una prueba de ejercicio máxima limitado por síntomas, en este caso. Tampoco va a ser igual el mismo consumo de oxígeno, tal vez de Usain Bolt, que es el más veloz de la Tierra, que logra 6 METs, y que en el agua seguro no se mueve, por supuesto. O de un chita, que puede quizás lograr, nunca se le ha hecho una prueba de un chita, pero se asume quizás los 80 METs por la capacidad de la diatónica que sabemos que tiene, por supuesto, este elemento. Ahora, hoy día tenemos además estrategias muy fáciles para medir el consumo de oxígeno directamente por gases expirados, con una mascarilla de consumo de oxígeno, el tratamiento cardiográfico. En el hospital a veces hacemos incluso estas jovialidades de medir el gasto cardíaco en un paciente esfuerzo, y con ello conocemos, pues, evidentemente, todos los componentes de la fórmula FIC. Según FIC, el gasto cardíaco es igual al consumo de oxígeno, entre la diferencia entre la velocidad del oxígeno, y esto explica mucho el rendimiento cardiovascular. Pero, si despejamos la fórmula, pues el consumo máximo de oxígeno es el producto del gasto cardíaco por la diferencia entre la velocidad del oxígeno. Y el gasto cardíaco, a su vez, como sabemos, es el producto del volumen latido por la frecuencia cardíaca. Y aquí es donde empieza lo relevante, porque en el buceo el volumen latido va a estar ciertamente limitado y la frecuencia cardíaca baja, solamente por el efecto de la inmersión. Obviamente, el sujeto tiene una parte periférica con la cual puede sobrecompensar el esfuerzo para lograr el rendimiento durante el buceo. Pero de entrada a la fisiología, si se fijan, ya no responde a las condiciones habituales de la tierra. Y además hay que agregar otra cosa. El consumo de oxígeno se comporta como si fuese una reserva. Esto es que mientras yo incremento la carga de ejercicio, llego, por supuesto, a un incremento lineal del consumo de oxígeno. Y el consumo ya no se incrementa más. Entonces toca esta reserva. Y eso es lo que conocemos como VO2 max o consumo máximo. Ahora, si lo tomamos desde el punto de vista ya de la integración de órganos, ¿cuáles son los órganos que participan en el consumo? Son tres. Por supuesto que el sistema endocrinológico o neuroendocrino
CO2. Bueno, estos tres órganos están engranados en este esquema, como pueden ver, concatenados, de tal manera que en compresión, como vamos a ver en el buceo, evidentemente van a bajar los volúmenes porque las presiones atmosféricas son muy altas. La circulación va a tratar de hacer lo posible por transportar ese oxígeno y que llegue lo suficiente al músculo para producir energía. Pero ya vamos a ver que si la frecuencia cardíaca baja, también está limitada este componente. Entonces, vamos a encontrar limitaciones notables durante la inmersión. Y ahora imagínense un paciente que tenga neumopatía, cómo va a estar afectado este componente, o aquel que tenga una cardiopatía y ya no llegamos a más limitadores posibles. Por supuesto que no. A partir de estas bases, ya podemos ahora sí hablar de cuáles son las consideraciones del rendimiento específico en la práctica del buceo. Y el primer problema que se desata de esto es que no toda la superficie terrestre, a pesar de que está inundada de oxígeno, es amistosa para la supervivencia. Esto es un hecho. En inmersión o en altura, es el problema 2, hay cambios en la presión magnética y estos cambios generan por ley de hoy inmediatamente una inversión en el volumen, particularmente en el volumen inspirado, se comprime y por lo tanto esto tiene repercusiones como vimos en este sistema de engranes. Ahora, problema 3, sorpresa a los humanos, somos capaces de adaptarnos a estos cambios de presión magnética y si no somos capaces de adaptarnos, inventamos cosas para hacerlo. Y es ahí donde sale, por ejemplo, el scuba diving, con estas escafandras en las cuales el paciente puede lograr inmersiones todavía más profundas para lograr alcances inusitados. Entonces, entremos ahora sí en materia. ¿Qué es el buceo del scuba diving? Son prácticas deportivas, es un deporte, una actividad física que está reglamentada, que está competitiva, un deporte que no logra la actividad deportiva, que en realidad trata un sector marino turístico importante, es decir, la mayoría de gente que practica buceo no es profesional de buceo. Porque está embelesado por las bellezas que van a ver en el fondo marino y realmente no sabe ni siquiera cómo está su condición cardiovascular, cuanto menos su consumo básico. Entonces se hace esencial una conciencia sobre la seguridad de este deporte. En los centros deportivos, en diving, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, se ha ido protocolizando un poco más las inquietudes particulares sobre qué es lo que hay que tomar en cuenta durante la práctica del buceo. Hoy día incluso tenemos ya algunas investigaciones de seguridad en el proceso y también hay que decir que incluso entre aquellos que toman en serio el deporte no todos son profesionales, algunos son recreativos. Para los que practican scuba diving, que es un tipo de buceo más turístico, pues no tendrán tantas preocupaciones como pueden ver aquellos que verdaderamente practican el buceo donde ya tienen preocupaciones un poco más importantes, sobre todo en las concentraciones de los gases que debe tener el tanque, etc. ¿Por qué? Porque evidentemente la inmersión, lo primero que vamos a sufrir es de cargar una presión atmosférica. Sabemos que la presión barométrica es la suma de las presiones parciales de los gases. Y básicamente son 4 gases que son nitrógeno, oxígeno, y CO2, pero los importantes son nitrógeno y O2. Esta suma va a dar 760 milímetros de mercurio, por eso lo conocemos como la atmósfera a nivel medio del mar. Pero observen lo que les decía por el de Boyle. Conforme nosotros hacemos inmersiones, nos sumergimos, los gases se comprimen, pero las concentraciones tienen que permanecer siendo prácticamente iguales. De tal manera que los gases comienzan a comprimirse en un volumen mucho más reducido por las presiones atmosféricas o barométricas, que en este caso el deportista tiene que tolerar. Y está determinado incluso que por cada 10 metros de profundidad sube la atmósfera. Entonces la profundidad sí implica un riesgo importante y una consideración en particular. De hecho, hoy día el máximo récord de una inmersión sin necesidad de apoyos conocida es un deportista que logró incluso llegar hasta 70 metros de profundidad tolerando 7.5, casi 8 atmósferas. Pero más allá de ello, no hay nadie más que lograr eso. Se necesitan forzosamente instrumentos para lograr profundidades, ya sea el scuba diving, la escafandra, donde se ven inmersiones básicamente tranquilas o superficiales, a profundidades todavía mayores, donde ya necesita el tanque de gas, con el manejo o las diferencias entre los gases en este caso. ¿Por qué? Porque conforme se incrementa la presión magnética, lo primero que se hace es que se incrementa la presión de los gases, sobre todo la presión de nitrógeno y la presión de O2. Donde más nitrógeno, que es lipofílico, va a pasar por barrera hepática, y va a producirse tocado de narcosis alrededor de 4 o 5 atmósferas de profundidad. Esto es, alrededor de 60-70 metros de inmersión. Evidentemente hay estrategias para ello, porque un gas comprimido sustituye ya sea
bien plano de materia cardiológica. Como yo incremento la presión barométrica, pero no hay un retorno venoso, ¿cierto? Incrementa el percardíaco. Pero quedamos con una disminución transitoria de la frecuencia cardíaca. ¿Qué tiene que hacer el atleta para que la frecuencia cardíaca no disminuya en caso cardíaco, por lo tanto el consumo de oxígeno, sobrecompensar con esfuerzos? Entonces ahí es donde las cargas estáticas pueden ayudarle al uso a tratar de incrementar un poco más los esfuerzos para aumentar la frecuencia cardíaca y hacer una contracción fisiológica de lo que está llamado a hacer una degeneración. Ahora, en fisiología del ejercicio a nivel terrestre siempre hay un fenómeno muy bonito que se llama circulación preferencial. Esto es, si hay una obstrucción central, hay una vasodilatación periférica para moderar los músculos de oxígeno. Esto no pasa en el caso. En la eliminación hay una vasoconstricción periférica, sobre todo por el frío. Y entonces nos encontramos con un sujeto que no va a tener tampoco la facilidad de la movilización de los músculos durante la práctica del buceo en el tiempo que se da. Evidentemente, si se presentan las complicaciones asociadas a la eliminación, hay formas de ayudar al uso en esto y, pues, evidentemente, ya en condiciones muy críticas, las complicaciones invasivas. De tal manera que si regresamos a la fórmula de Fick, observen cómo el volumen latido sí se incrementa durante el buceo, pero la frecuencia cardíaca baja. De tal manera que el incremento del gasto cardíaco no va a ser similar al que tiene un rendimiento físico a nivel terrestre, por ejemplo, aquel que hace fondo, resistencia aeróbica. Y la diferencia de dosis de oxígeno va a tratar de compensar esta ausencia de consumo de oxígeno para lograr justo el incremento del rendimiento. Entonces, si comparamos el incremento del consumo de oxígeno en un deporte de resistencia aeróbica, insisto, maratonistas, triatletas, deportistas, nadadores, etcétera, hasta abiertas, que tampoco va a ser la misma cantidad de rendimiento o de reserva aeróbica que suele ser potencia aeróbica, como el gimnasta, que hace el etcétera, el uso se queda muy corto en el rendimiento físico, todavía más, por estas limitaciones. Claro que hay asociaciones que piden, por lo tanto, que el buzo tenga practicado tal nivel de rendimiento que logre 13 METs, tal vez de una prueba de ejercicio, que es un número que por ahí es un poco de la literatura, para tratar de contravenir estas limitaciones. Pero por sí solo, realmente, el buzo sí tiene que hacer una adaptación hipercompensatoria para lograr rendimientos. Ahora, ya logró la inmersión, ya está en el fondo, disfrutando de los grandes placeres del deporte. Logró el objetivo, está tranquilo, cómodo, a gusto, vean qué belleza. Parece que incluso el riesgo de la narcosis vale la pena. Pero no he hecho lo más difícil. Lo más difícil es la descompresión, es decir, el retorno a la superficie. De hecho, los mismos centros de buceo profesionales, la descompresión, el trabajo de descompresión son la más común, incluso la más técnica. ¿Por qué? Porque a la hora que empiezo a subir, recupero presiones aeróbicas, es decir, las voy disminuyendo, pero esto hace que también disminuyan los gases. Y esta disminución de los gases es descomprimir el aire y darse de forma abrupta, que es como sucede el síndrome de descompresión. Sucede un fenómeno como lo que se llama el efecto de bebida carbonatada, es decir, se forman burbujas. Y estas burbujas, que dependen por supuesto mucho del tiempo y de la duración de alimentación, pueden llegar a producir embolismos, ya sea intracavitarios o si hay forma de muchos no están estudiados, no saben si lo tienen, y además es la categoría congénita más común. Pueden incluso tener organismos periféricos a nivel cerebral, y allí es donde está la máxima complicación de la descompresión. Obviamente hay otras complicaciones, como el compromiso de la confusión nerviosa, el síndrome del buzo, el dolor en el músculo, articulaciones. De esta tenemos dos tipos: el tipo 1, que es menor, el tipo 2, que ya es más serio, ataxia, disnea, estaque general, etc. Incluso se les pide a los niños que cuando no sufran estas enfermedades, si van a tener un vuelo después, se aguanten 24 horas, porque ya después viene la eliminación, luego se vuelve compleja la fisiología del sujeto. Pero vean estos casos, realmente son casos muy claros, como las complicaciones están aisladas dentro del deporte. El caso de los trabajos es la máxima complicación tendida de la eliminación, que es el tema pulmonar, la coordinación. Y tenemos los otros dos casos, que son embolismos gasosos portales, los embolismos ventriculares, en aquellos que hacen sobre todo descompresión. Ahora, frente a esto hay estrategias de la descompresión, se puede. En este caso, hay una relación entre la profundidad de eliminación y la duración de eliminación. Si el sujeto, por ejemplo, va en realidad a estar buceando no tan profundo y poco tiempo, no tiene problemas, es decir, la descompresión lo va a encontrar. Si decidir más profundo, pero va a estar poco tiempo, quizás tampoco sea necesaria una descompresión. El problema es cuando permanece mucho tiempo de eliminación o cuando no mucho
Aquí están las consideraciones cardiovasculares y la condición físico-educación, tanto en educación como en descomunicación. La gran pregunta es, ¿y puede el cardiólogo, aquel que sea conocido o no conocido para nosotros, realmente practicar este deporte? Y la verdad es que se ve, se resume difícil. El cardiólogo conocido de entrada, antes que otra cosa, debe someterse a un programa de rehabilitación cardiovascular y recibir, por supuesto, por parte del especialista competente la estratificación de riesgo adecuada para decir quién es apto para nosotros. En este programa, para aquellos que no estén muy familiarizados con el programa, pues hace una prueba de ejercicio inicial, un oxígeno, se estratifica el riesgo, se prescribe el entrenamiento, pasa la fase de entrenamiento y después, 4 o 6 semanas que dure el programa, se hace una evaluación comparativa para reestratificar el riesgo y ver si hay una recomendación para la práctica del buceo. Si nosotros vamos a las recomendaciones de la práctica deportiva en pacientes con cardiopatía por las sociedades americanas y europeas, vamos a encontrar cosas bien interesantes. En la sociedad europea ni siquiera ponen el año. No está contemplado porque es un deporte que le da cierto grado de precaución a los atletas, al menos a los especialistas en europeos. En la clasificación americana de Mitchell, el conjunto, el componente estático contra el componente dinámico medio por consumo de oxígeno, sí lo incluye el daño, y lo incluye como de bajo componente dinámico, porque claramente no lo ganamos con oxígeno, como ya lo expliqué, pero como bajo componente estático. Entonces, parece ser que no es un deporte de un momento de alta intensidad. Por lo tanto, parece ser que hay un riesgo, pero ojo, los americanos ponen algunos son específicos en que solo ciertos pacientes con cardiopatía pudieran permitírseles ingresar a la práctica del buceo con condiciones especiales y con nivel de demencia post-DC, que tampoco se puede ver. Hay muy poco en realidad sobre cómo prescribir o permitirle el buceo a las personas. Entonces, lo que yo siempre les explico en el congreso es explicar que en realidad necesitamos conjuntar 3 grandes áreas de participación. Primero, la intensidad del deporte, que ya vimos que no está, es un deporte particular para el intenso. Ahora, segundo, las necesidades de la actividad deportista. Realmente necesitas el buceo, es imperante de ti el buceo. Quizás vives de esto, practicas esto, de forma muy así, de esto depende de tus ingresos económicos, tu trabajo. Entonces, tal vez sí podemos pasar a la tercera condición, que es la condición del paciente y de que sacar la recomendación deportiva. La mayor preocupación es la gente no estudia el ritmo anual, porque observen que en el ascenso realmente, pues en condiciones normales, el primero se expone perfecto, pero en el rápido ascenso puede haber recuperación, burbujas, como lo expliqué, y irse de manera sistémica por el turismo antes. Pero si tiene programa normal, incluso va a agregar un riesgo mayor a través del programa normal, con la reducción de todos los que enfrentan ese riesgo. Y entonces, si está estipulando y identificando razones de riesgo muy claras, son muy altas. Otras de las hijas a las 26 son muy altas en cuanto a la presencia de organismos sistémicos particulares en aquellos pacientes que tienen programa normal canal. Entonces, ojo, porque esto sí es una alerta, y hoy existe el Over History, que intenta más o menos ocultar las inquietudes y las evaluaciones en los centros de buceo para tratar de prevenir esta situación. Hay otras inquietudes, la enfermedad coronarias subtratada, por ejemplo, que es la cardiopatía más frecuente. Aquí va a depender mucho de la condición del sujeto después de la rehabilitación. Si el paciente, por ejemplo, tiene fiebre mayor del 50%, no hace actividades al ejercicio, no queda lesiones de experiencia en las arterias y el paciente sale bajo riesgo de progresión, pero muy bien. Ya practicó el buceo antes, quizás este paciente sí puede regresar al buceo. El problema es que tenga la cardíaca, baja, maltratada, arritmias, isquemia, porque ahí entonces las cosas se complican. Ya hay otras cardiopatías con las que hay que tener cuidado, con esto básicamente estoy cerrando la charla. Las cardiopatías genéticas, por ejemplo, que hablaba justamente el doctor con su espléndida charla sobre el fenómeno de la calidad de la cardiopatía, hay muchas de estas enfermedades que desconocemos. Y no de la manera de los pacientes, no de la manera del doctor, de evaluar su nivel genético para seguir estas condiciones. Y en ellos, por supuesto, podemos dar una recomendación porque el envejecimiento de la bradicardia, para el ritmo cardíaco, es decir, de la presencia de la bradicardia en la fibrilación, puede someter a una síndrome vertebral o bien un bloqueo. Y estas son las cuestiones en las cuales de pronto nosotros como cardiólogos del deporte perdemos este punto de enfoque porque el paciente no se va a difícilmente.
Entonces, en este sentido, puede ser seguro el museo para aquellos que tengan enfermedad de alta tratada y que después del programa se rehabiliten y tengan realmente un bajo riesgo cardiovascular, porque aquellos que tengan algunas supraventriculares sin algún otro trastorno, por ejemplo, o alteración de imagen cardiovascular. Claro está, aquí se fijan, hay muchos algoritmos diagnósticos, pero poca experiencia todavía con estudios concretos donde se evalúa la eficacia de la seguridad del museo para que se recupere pacientes con cardiopatía, y en esto sí quiero ser bien. Entonces, como conclusiones, el museo no es un deporte fisiológico, requiere experimentación para operaciones especiales de rendimiento físico, tanto a nivel pulmonar como cardiovascular, particularmente por la formación de los gases por este efecto de la presión magnética y por el efecto que el doctor ya comentamos inicial de la cardiovascular. Tanto para la inversión como para el ascenso quedamos que se considera nivel y tiempo de operación, porque sobre eso van las estrategias, tanto en la conversión de los gases o en el manejo de los gases del mercado, como durante los ascensos. Y esto pues es solamente tener conciencia un poco más de la fisiología durante el museo para entender qué estamos haciendo bien y qué mal. Tercera, en general se requiere un escrutinio previo a la práctica de este deporte sin duda e instauración de medidas de seguridad que no en todos los centros existen, sobre todo por la alta incidencia del terrorismo en aquellos países que tienen forma igual permeable, que es un poco de atención donde creo que necesitamos estar todos un poco más en conciencia de ello. Por último, aún cuando el paciente se encuentra de la práctica del museo no está del todo proscrita después de un programa de rehabilitación cardíaca, sí deben cumplir condiciones específicas y particulares para permitirse de la practicación del deporte, sobre todo porque si bien se trata de un deporte muy hermoso, puede estar asociado a riesgo, y en este caso se da que balancear también la decisión como profesional de la salud. Por lo tanto es todo y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge, explicó de forma muy clara la fisiología de estos pacientes. Y bueno, la siguiente ponencia va a ser dada por el doctor Manlio Quiroz Salas. Él es médico cirujano egresado de la UNAM, tiene diplomado en medicina del deporte, es delegado de la ANPAC de 2010 a 2020, es vocal de la ANPAC de 2022 a 2024 y además es aficionado a la montaña. Él nos va a hablar de las consideraciones cardiovasculares en la práctica de ascenso de alta montaña. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a los organizadores de este excelente curso por la amable invitación y muy especialmente al doctor Jaime Galindo. Yo les voy a hablar en la práctica de ascenso de alta montaña. Mal de altura agudo. Les voy a hablar en especial de mal agudo de montaña, edema cerebral de gran altura y edema pulmonar de gran altura. La clasificación de la altitud desde el punto de vista biológico es baja altitud de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, altitud moderada 1500 a 2500 metros sobre el nivel del mar, altitud alta 2500 a 3500 metros sobre el nivel del mar. Aquí se empiezan a sentir efectos de la altura aún en ejercicio. En altitud muy alta, 3500 a 5800 metros sobre el nivel del mar, se sienten efectos aún en reposo. Altitud extremadamente alta, por arriba de los 5800 metros sobre el nivel del mar, imposible la vida permanente. Yo diría que desde los 5500 metros la vida permanente es imposible. De hecho, en la montaña
los campamentos base se encuentran más o menos entre los 5.000 y 5.300, 5.500 metros de altitud. Zona de la muerte, 7.500 metros sobre el nivel del mar o más. Existe un deterioro grave del organismo y hay un peligro inminente de muerte para el montañista. En estas alturas se dan cambios muy importantes. Primero, las temperaturas pueden disminuir tanto como menos 60 grados centígrados. Existen fuertes tormentas, vientos muy intensos, pero existe un fenómeno muy importante. Aparece la hipoxia, que es ocasionada por la altitud, y esto hace que el montañista esté en un peligro constante de fallecer. Mal de altura, soroche, apunamiento o puna, como se le conoce en algunos lugares de Sudamérica. Se presenta en forma general a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Efectos de la altura y presión atmosférica sobre la saturación de oxígeno y arterial. A nivel del mar, la presión barométrica es de 760 y la presión parcial de oxígeno en el aire es de 159. Esto va a provocar que a nivel del mar tengamos una saturación de oxígeno arterial de 97%. Si subimos a 6.000 metros, la presión barométrica disminuye a 349 y la presión parcial de oxígeno en el aire a 73. Y fíjense lo que pasa con la saturación. La saturación empieza a disminuir. En los 8.400 metros sobre la altura del nivel del mar, la presión barométrica desciende a 247 y la saturación de oxígeno arterial desciende hasta 32. Esas alturas se alcanzan en los Himalayas. El aire atmosférico tiene una composición aproximadamente de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. La presión parcial de oxígeno en el interior del alveolo es de 104 y en la sangre la presión parcial de oxígeno es de 40. Esto es a nivel del mar. Gracias a esta diferencia de presión se va a llevar a cabo la difusión precisamente del oxígeno a través de la membrana respiratoria, va a pasar a la circulación y de esta manera se va a distribuir en todo el organismo. A la inversa, la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre va a ser más elevada que a nivel del alveolo y por eso se va a dar un intercambio de CO2 desde la sangre hacia la luz alveolar para ser expulsado al medio ambiente. Los factores que determinan la difusión de gas a través de la membrana respiratoria son diferencia de presión entre ambos lados de la membrana respiratoria, el espesor de la membrana, área de superficie de la membrana respiratoria y el coeficiente de difusión del gas. La respuesta del organismo a la hipoxia hipovárica. Existen, yo diría, dos tipos de respuesta a la altura. La respuesta aguda. En respuesta aguda aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y en los artículos que yo revisé, la mayoría concordaban con que la tensión arterial disminuía. Yo en forma intencional con algunos compañeros que hago montaña, les he tomado la presión arterial y he encontrado una respuesta diferente. Existe aumento de la presión arterial. Pero bueno, la literatura reporta esto y por eso es que se lo puse así. A más largo plazo, después de 2 o 3 semanas o varios meses, una respuesta a la hipoxia hipovárica es que el número de eritrocitos empiezan a aumentar. ¿Por qué se da este fenómeno? Para que el eritrocito en mayor cantidad sea capaz de captar mayor cantidad de oxígeno y de esta manera compensar las deficiencias que la deficiencia de oxígeno nos va a provocar en las grandes alturas. Síntomas de mal agudo de montaña. Se empieza a presentar entre la 6ª y 10ª hora